¿Qué onda, camaradas? ¿Cómo la ven con Donald Trump y Petro? Está bastante interesante este asunto que se está dando con Colombia y América Latina. Sabemos que Donald Trump, este pelos de lote, este energúmeno naranja, como bien lo señalan aquí, pues es un tipo pues bastante nefasto. Donald Trump, en lugar de querer negociar con los países de una manera cordial, se la ha pasado amenazando a todo mundo. Empezó con la situación en México y Canadá. Justin Trudeau lo terminó renunciando. En México la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, se ha comportado muy bien, de una manera muy sutil le termina respondiendo. No ha caído en el juego. También está la situación con Groenlandia, la situación en este caso con Dinamarca, Panamá y ahora con Petro, con Colombia, con los camaradas, con los parceros de Colombia. Pero aquí el asunto es de que esto ya escaló un poquito más de los dichos por la situación que sucedió, que Petro pues terminó doblando a Donald Trump, aunque los derechosos en México y Colombia a nivel internacional quieran decir que a Petro doblaron, no, Petro al final de cuentas logró que esto no sucediera, que trataran a los inmigrantes como unos criminales. Entonces aquí hay muchos puntos que empiezan a darse, porque a raíz de esto, que sí se logró un acuerdo, Donald Trump no quita el dedo del renglón de seguir amenazando a todo el mundo. Pero aquí lo que llama mucho la atención es que Gustavo Petro, el presidente de Colombia, ya puede tener esta parte, esta contraparte con los BRICS. Sí, con los BRICS, porque ya se sabe que Petro ha estado teniendo esta relación o esta comunicación con China para empezar a poder abrir las puertas. Y esto es algo que a Donald Trump obviamente no le va a convenir. Los medios obviamente sabemos que la derecha, y aquí en México sucede que dicen, es que las exportaciones de Colombia solamente representan un porcentaje. Quieren minimizar eso. Y lo mismo pasa con México. Dicen que las exportaciones son un poquito nada más. Y entonces si sumamos de poquito en poquito, pues al final de cuentas Estados Unidos le va a perjudicar. No solamente las exportaciones, sino la mano de obra de los latinoamericanos que están en Estados Unidos y los quieren tratar como unos criminales. Entonces, esta imagen está bastante interesante. Esto que comparte el camarada Wonskell dice: así está China y Rusia ante el pleito que traen el hombre naranja Trump en Estados Unidos y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Esperamos ver cómo actúan México y Brasil o los demás países de América Latina. Sí, esta imagen realmente representa mucho porque puede ser algo bastante divertido, pero es una realidad. Es algo que obviamente desde allá, desde aquellas latitudes y longitudes, Rusia y China observan lo que sucede con Donald Trump. Donald Trump se termina peleando con todo el mundo y esta jugada de querer ser un perro amenazador le puede salir bastante caro. Repito, Donald Trump es un perro que ladra, ladra y no siempre muerde. Y aquí en México vamos a ver qué sucede el sábado, porque Donald Trump dijo que el sábado, el día 1 de febrero, va a subir los aranceles al 25% tanto a México como a Colombia. Vamos a ver si es cierto. Entonces, aquí lo que llama la atención pues es esta nota que está surgiendo a raíz de este pleito que tuvo Petro, o esta discusión de Petro y Donald Trump, donde dice que esta nota del país, dice América Colombia, superada la emergencia con Estados Unidos, el gobierno de Gustavo Petro busca diversificar los destinos de sus exportaciones con China y Europa como principales focos, ¿sí? Y aquí viene la nota, ¿sí? Viene en este caso una imagen donde se ve a alguien que está, una trabajadora de café, y aquí menciona así de manera muy general, cámaras, menciona estos principales productos que tiene en este caso Colombia con Estados Unidos, que viene siendo varias variedades de productos como flores, el café, frutas, verduras y petróleo. Obviamente a Estados Unidos le encanta el petróleo. Obviamente no por nada lleva democracia a otros países por el petróleo, perdón, por la democracia, no por el petróleo, no sean mal pensados. Y obviamente también, pues Colombia muy conocido a nivel mundial por la cuestión del café y también las flores. Entonces, son mercados que no solamente pueden quedar en Estados Unidos, son mercados que sí pueden diversificar. Y si a eso le sumamos que Colombia pues está prácticamente, pues está más cerca está un punto bastante interesante para, en este caso, tener estos negocios con los BRICS, Brasil que está muy cerquita también de ahí, y otros países de otros lados. Entonces, estas invitaciones o estas relaciones que puede tener Gustavo Petro pues van a ser bastante interesantes para seguir debilitando un poquito más a Donald Trump. Y sí, debilitando ¿por qué? Porque si a Donald Trump intenta hacer lo mismo con México, México desde hace mucho tiene las puertas abiertas con los BRICS. Pero México, desde que estaba Andrés Manuel López Obrador, él decía, él respetaba
que esto, que era algo bueno que se hiciera una unión entre México, Estados Unidos, entre Canadá y que se incluyera América Latina, en lugar de hacer un bloque solamente de América del Norte, hacer todo América Latina. ¿Para qué? Para contrarrestar o simplemente para apoyarse. ¿Sí? No era aquí como discutir ni pelear con los BRICS, simplemente apoyarse un bloque de América Latina contra otras regiones del mundo. Hasta ahí. Pero a Donald Trump pues simplemente no interesa eso. Sabemos para él es que América es primero. Aunque bueno, América es todo el continente, pero en esta soberbia que tienen los gringos, pues Estados Unidos sería, ¿no? Ellos simplemente pues es primero y lo demás no le importa nada. Tan así que los derechos humanos, aunque son unos hipócritas y dicen que le interesan las personas, los derechos humanos simplemente no los respetan. Algo interesante que surge aquí también es esto que mencionó pues Petro a raíz de este pleito y que Donald Trump como el fanfarrón que es, Donald Trump dice que Petro le pidió perdón. ¿Sí? Ya sabemos como la manera de mencionarse Donald Trump de todos los demás, sí, siempre trata de hacer el bufón y decir que todos se terminan agachando y tirando al suelo por él. Entonces él decía que Petro le dijo que lo perdonara por eso. Y obviamente, pues este tipo de situaciones, pues no le gustó obviamente a Gustavo Petro. ¿Qué es lo que dijo este patético personaje de Donald Trump? Aquí dice que asegurando que el gobierno suramericano se había disculpado profusamente, ¿sí? Terminó pidiendo perdón por esta. ¿Cómo te vas a atrever a decirme a mí, a Donald Trump, a Estados Unidos, algo? Te tienes que supeditar, tienes que tirarte al suelo, ¿sí? Y lo vemos en México, muchos comentócratas, muchos derechosos, muchas personas que apoyan primero lo extranjero, apoyan primero a Estados Unidos que antes que su propio país. Y también lo vemos en comentarios tanto en México, Colombia, Argentina y estos países que tienen esos gobiernos a veces, o bueno, no gobiernos, sino las personas que apoyan a Estados Unidos como tal. Entonces, a partir de esto que Donald Trump dice que Petro le pidió perdón, obviamente este pleito o esta discusión pues no ha terminado, pues sigue escalando. Y no sigue escalando solamente ya cuando se logró que las personas se trataran con la dignidad, que es lo que logró Gustavo Petro. Pero ahora Donald Trump insiste en que no quite el dedo del renglón. Y ahora pues dice que él le pidió perdón y vamos a leer lo que le comentó el camarada Gustavo Petro. Dice, estimado presidente de Estados Unidos, pediría perdón si hubiera sido cómplice del genocidio en Gaza, ¿sí? Con los gringos siempre apoyando a Israel, en este caso en la cuestión de Palestina y muchos tiempos más. Sí, sabemos que Estados Unidos, al final de cuentas, pues con estos perritos falderos de la OTAN que tiene, que terminan provocando pues miles de crímenes a nivel mundial y Estados Unidos no hace absolutamente nada. Y a Israel financiado, pues Israel de los estados, porque no es un país, es el estado bélico, es todo bélico, lastimando a Gaza, lamentablemente, a Palestina. Dice, presidente Trump, anímese, luchemos contra el cambio climático y disminuya de verdad entonces la migración. Anímese, quite los bloques económicos y disminuirá la verdad migración. ¿Sí? Ahí está el caso de Venezuela, ahí está el caso de Cuba. Dice, anímese, luchemos porque la nube digital sea regulada por los pobres, por los poderes públicos mundiales. Sí, al contrario, la manejan los mega ricos de Estados Unidos y de China como propiedad privada de ellos, cuando es el conocimiento acumulado de toda la humanidad y sus datos. Entonces, solo habrá centenares de millones de trabajadores en las calles despedidos en todo el mundo y aumentará de verdad la migración. Anímese, el gobierno de Colombia está dispuesto a luchar con usted, porque los pueblos no se maten entre sí o porque los poderosos dejen de encarcelar o asesinar con bombas niños en el mundo. Le aseguro, si acabamos guerras, disminuirá la migración. Aquí estoy para ayudarle en estas tareas con las injusticias en ninguna. Muy buen mensaje, pero obviamente hay palabras ahí que la derecha va a querer decir que pues ya se está suplicando porque quiere trabajar con él. No entienden simplemente esta cuestión de la negociación, los acuerdos que deben de existir. ¿Sí? En las cuestiones políticas, aunque tengan una diferencia, tienen que trabajar en conjunto, tienen que insistir en una negociación. Cuando ya no, pues la política prácticamente es para eso, no llegar a negociaciones, llegar a acuerdos. A veces no se puede, pero bueno, aquí está la cuestión política que está mencionando Gustavo Petro para tener esta apertura con Donald Trump.
Lamentablemente sabemos cuál es la situación, pero vamos a ver cómo se da el comportamiento, en este caso, de los negocios con otros países. Y aquí comparto esta nota que puso el camarada Gustavo Petro, esto fue el día 29 de enero, o sea, ayer, que dice: el que quiere ser águila que vuele, y el que quiera ser gusano que se arrastre, pero que no grite cuando lo pisen, ¿sí? Emiliano Zapata, el gran luchador mexicano. Entonces es parte también de lo que dice, pues bueno, que comparte Petro, ¿no? De lo de Emiliano Zapata, porque sabemos que hay muchos individuos que terminan arrastrándose como gusanos para que los pisoteen. ¿Quiénes los pisoteen? Los mismos intereses oligárquicos, los mismos políticos que terminaron madreando en muchas ocasiones a los pueblos, y esos mismos políticos ahora buscan el apoyo del pueblo. Y lamentablemente hay personas que aún así, por más mal que los trataron los políticos, que los llevaron a la miseria y que les pusieron la bota en el cuello, pues ahora siguen apoyándolos. Es increíble, pero bueno, así suceden las cosas. Esto también comparte el camarada Gustavo Petro, y dice: así va nuestro peso frente al dólar, ¿sí? A pesar de esto, está interesante esta gráfica, porque uno pensaría que pues hubo este pleito, que los aranceles y toda esta serie de cosas que suceden cuando Estados Unidos quiere intervenir, cuando hay un comentario siempre de Donald Trump muy efusivo o queriendo madrear a otro, pues el dólar colombiano, o el peso colombiano, perdón, pues vemos que el comportamiento no ha sido algo que lamentar. Entonces, y de hecho vamos viendo cómo ha ganado terreno también desde el expresidente, los expresidentes anteriores. Entonces, está bastante interesante, porque aquí también surgen otras imágenes de el camarada El Necio. Dice: se hizo tendencia, tú tan Milei y yo tan Petro. La verdadera libertad. Vemos aquí al patético personaje de Javier Milei, este arrastrado ultraderechista argentino, lamiéndole las botas a Donald Trump. Y por otro lado, obviamente, el gran camarada Gustavo Petro dice: no somos colonia de nadie. Toma una patada en el operador de multiplicación a Donald Trump, ¿sí? Al pelos de lote, que pues sabe que no, se le va a tener que bajar unas rayitas. Y esta imagen también es bastante interesante, camaradas, y es parte de esto que puede surgir en América Latina. Sabemos que siempre está esta utopía de la América Latina unida, esta América Latina que tendría que estar así, esta libertad que tiene que existir en nuestro continente por la situación que se ha vivido a lo largo de la historia. Hay que recordar al libro de Eduardo Galeano, las venas abiertas de América Latina, donde se muestra todo, se relata todo el saqueo que existe ahí. Entonces, la lucha de Bolívar y todos estos héroes de América Latina, pues sí es importante traer a colación esto, y más en estos tiempos, cuando vemos a un personaje tan nefasto como Donald Trump, que quiere volver a pisotear a todos los países que para él ellos son inferiores, ¿sí? Piensa que solamente ellos son los que van a dominar el mundo. Como bien lo dijo Lula da Silva, que él fue elegido, fue electo para ser el presidente de Estados Unidos, no para el presidente del mundo. Eso le dijo Lula, no recuerdo si fue el día de hoy, 30 de enero, o fue ayer, 29 de enero. Esto lo comparto porque pone la camarada, la doctora Claudia Sheinbaum, sí, es la camarada presidenta, doctora Claudia Sheinbaum. Fue el 18 de noviembre del 2024. Fue una reunión que se tuvo, en este caso en el G20, fue de las primeras reuniones que tuvo la presidenta, y puso: América Latina Unida. Nos encontramos con nuestros amigos, los presidentes de Brasil, Lula da Silva, Chile, Boric, y Colombia, Petro, en la cumbre de los líderes del G20. Esta imagen, camaradas, pues es una muy buena imagen, ¿sí? Porque vemos esta unión que puede existir con América Latina o otros países ahí. Obviamente va a haber unos que van a estar a un lado, como sabemos que va a estar Javier Milei y otro presidente por ahí en Sudamérica. Entonces, esta imagen, pues sí, puede ser esta parte de la unión que existe, y no solamente eso, sino el rechazo colectivo que puede existir contra Donald Trump por estas medidas impositivas, por estas medidas realmente prepotentes, absurdas, por creer que ellos van a mandar sobre todos. Entonces, entonces es parte de eso, camaradas, porque esto que el gobierno de Colombia empieza a tener estos vínculos con China para ver cómo pueden también expandir sus exportaciones y no solamente depender de Estados Unidos. Y obviamente esto también puede surgir obviamente con México, porque México, pues recursos hay muchísimos. Obviamente nuestro vecino es Estados Unidos,
pero pues si Estados Unidos quiere jugar sucio, pues se le puede revertir la situación. Entonces, interesante esta imagen que comparte el camarada Sai, Simon Rock dice, el embajador chino viendo todo el mierdero que se armó entre Petro y Trump, ¿sí? Así está China ahorita, compa. Y no solamente China, pues, ahí está los BRICS, ¿sí? Brasil, repito, pues el bloque de los BRICS. Brasil, que está, pues, obviamente más cerca de Colombia, bueno, cerca, no que sean vecinos, pero está relativamente cerca comparándolo con Rusia o con este caso con la India, con China, con Sudáfrica y todos los bloques de otros países muchos países de África, de hecho, que están los BRICS, ¿sí? Hay una lista grande que cada vez se va ampliando más de estos grupos del BRICS. Y ya por último, algo que me llama la atención, y esto es un pequeño ejemplo, que obviamente esto que escribe alguien es un colombiano, ¿sí? Pero esto lo vemos nosotros también en México, en este caso con la derecha mexicana. Esto, obviamente aquí dice, vamos Fico, presidente, sí, alguien que pues apoyó a Fico, pero curiosamente dice petrista arrepentido. Dice petrista arrepentido, pero su cuenta es Fico presidente. Entonces, así caen en lo absurdo los de la derecha, derechosos o derechairos, como le decimos en México, también en Colombia. Sí, México y Colombia son países hermanos. Hasta incluso los izquierdosos y los derechosos andamos igualitos. Pero entonces vemos aquí que al igual que México, aquí dice este derechoso colombiano, dice POTUS, o sea, Donald Trump, debe estar muy pendiente de estos comentarios, ya que China ha iniciado obras en Colombia con condiciones impagables que nos pueden convertir en sus esclavos. Nada raro que nada raro que Petro para no terminar en la cárcel venda al país a ellos, ¿sí? ¿Qué es lo que dice aquí? Lo dice porque comparte alguien esta imagen con Xi Jinping de Petro. Dice, si queremos liberarnos de las cadenas, toca aliarse con China, un contrapoder que asusta a Trump, ¿sí? China asusta a Trump definitivamente. Pero imagínense este tipo de personas, que repito, en México abundan. Sobre todo en Twitter, pues sí, que es igual aquí en Colombia. Entonces vemos aquí la incongruencia de estos mensajes, porque él dice que, pues, que se van a tratar como esclavos, convertir en esclavos. No ve este individuo que simplemente el hecho de seguir insistiendo que Estados Unidos los doblegue, que les diga cualquier cosa, pues los están convirtiendo en esclavos. Simplemente tienen que estar eh, a favor del patrón, de lo que Estados Unidos diga. No pueden ver más allá de Estados Unidos. Entonces es totalmente absurdo porque pues quieren depender totalmente, ¿sí? Como si Colombia fuera una colonia o cualquier país de América Latina fuera una colonia de Estados Unidos. Y sí, ahí le manda el mensajito al patrón para que ponga orden, porque son unos vendepatrias estos de la derecha, ya sea en México o Colombia. Entonces sí, ven a China como algo muy malo para Colombia. Ven a Rusia muy malo para alguien con Colombia. A cualquier de los BRICS lo ven malo para Colombia. Y a quien ven muy bien, obviamente a Estados Unidos. Lo que diga Estados Unidos, el contenido que genere Estados Unidos, las películas que haga Estados Unidos, todo lo que tenga que ver con Estados Unidos. Sí, hay muchas cosas muy buenas en Estados Unidos. Una cosa es la cuestión política y otra cosa es las cuestiones sociales, deportivas y demás. Pero este güey, simplemente vemos cómo se ha comportado Estados Unidos y quiere crear esclavos por todos lados. Y ahora con la situación de los inmigrantes, con la cuestión de esos aranceles y todo lo que sucede con las cuestiones bélicas en todo el mundo, aún así tienen los ojos cerrados, tienen los ojos tapados diciendo que nos quieren, que en este caso el presidente de Colombia los quiere convertir en esclavos. No se dan cuenta realmente que los esclavos pues son otras personas, son ellos mismos. Pero bueno, así está el asunto con esta continuación con Donald Trump y Gustavo Petro. Va a ser interesante y qué bueno que empiezan estas pláticas con otros países para ver quitarle el peso a este patético personaje de Donald Trump. Sería todo por esta ocasión. Saludos, hasta luego, gracias, Dios, bye.